Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La Generación de Oro de la Corte Constitucional y que hace parte del ciclo de formación en Derecho Constitucional. En esta ocasión se pretende hacer una introducción a los 30 años de la Constitución Política de Colombia a partir del análisis de uno de sus pilares, la Corte Constitucional. En especial se reflexionará sobre la primera Corte o la denominada Corte Constitucional de Oro, que tuvo como tareas darle una identidad teórica y política a la Constitución, darle fuerza al carácter normativo de la Constitución, preponderantemente a la dignidad humana y a los derechos fundamentales. Y finalmente, establecer la manera en que los principios constitucionales entrarían en relación. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Jorge Ricardo Palomares García, abogado magíster en Derecho e investigador senior del Grupo de Investigación de Estudios Constitucionales y de la Paz, reconocido por el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. Es profesor asociado de la Universidad Libre y actualmente se desempeña como profesional especializado en la Corte Constitucional. Doctor Jorge Ricardo Palomares, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. También un saludo extensivo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y las servidoras judiciales, así como a todas aquellas personas que se han conectado a esta videoconferencia. Hoy, como muy bien lo dijo la doctora Marilucero Novoa, quisiera charlar con ustedes acerca de la generación de oro de la Corte Constitucional. Para ello, quisiera compartir con ustedes mi pantalla, así como una presentación. Nosotros hablamos de generaciones de oro cuando encontramos algunos aportes no solo significativos dentro de la historia jurisprudencial, sino dentro también del contexto político y social de una comunidad. Y en ese sentido, cuando yo hago referencia a la expresión generación de oro, lo que trato de expresar es que la Corte Constitucional colombiana en sus primeros años ha hecho algunos aportes que no solo son valiosos dentro del estudio del derecho, ni dentro del análisis de la jurisprudencia, sino que nos han permitido significarnos como comunidad política. Y en ese sentido, esta reflexión también tiene presente que estamos en un momento que me parece trascendental, y es que este año la Constitución Política de Colombia de 1991 está próxima a cumplir ya 30 años de vigencia, y en ese sentido las comunidades académicas y distintas instituciones han elaborado o han realizado desde el año pasado esfuerzos por tratar de reflexionar en torno a la historia de la Constitución. Pero al mismo tiempo esas reflexiones nos han llevado a nosotros particularmente a hacer una reflexión de la Corte Constitucional colombiana, que cumple este año 29 años y el próximo ya cumplirá los 30. Entonces, digamos, no es solo lo que significa la Corte en la comunidad política, sino también es lo que significa dentro de la historia de la vigencia de la Constitución. Pero lo primero que yo tendría que reflexionar, o lo primero que tendría que plantear, es qué significa que nosotros hablemos de una Corte de Oro. ¿Por qué? Porque históricamente quienes han tenido oportunidad de leer autores como Diego Eduardo López Medina o como al doctor Cajas, que hizo
una tesis importantísima sobre la historia de la Corte Suprema de Justicia, han llegado a una conclusión unánime, y es que la expresión oro pareciese hacer referencia a un momento histórico puntual de nuestra vida republicana. Y en ese sentido, pues la primera tarea que debo realizar es tratar de entender por qué a la Corte Constitucional y a una generación concreta de la Corte Constitucional también la podemos llamar como Corte de Oro. Si uno hace una reflexión juiciosa de los textos de López Medina y de Cajas Sierra, uno puede entender lo siguiente, y es que ellos mencionan que la Corte Suprema de Justicia, que se instaló en 1935, llegó a denominarse Corte de Oro. Eso ya lo veremos más adelante. Pero esta Corte de Oro tenía una significación que me parece importante. Por un lado, significó que esa corte funcionó como una corte bisagra. ¿Qué significa que la llamemos nosotros corte bisagra? Significa que dio la oportunidad de abrirnos hacia una nueva reflexión y hacia un nuevo entendimiento del derecho colombiano y de los razonamientos en torno a derechos. Derechos que, si bien en esa época tenían una connotación civil, en estos momentos podríamos pensar que hacen referencia también a derechos fundamentales. Lo segundo es que también hubo un cambio político, porque ese cambio político llegó a entender lo siguiente, y es que la Corte ya no solo es entendida como un operador que aplica normas, sino que es un operador que realiza unos contrapesos efectivos y define elementos esenciales de la comunidad política. Y todo ello viene acompañado de tres elementos que me parecen fundamentales. La primera es, o el primer elemento, es la forma en cómo esa Corte concibió el derecho y en especial la influencia teórica que tuvo para entender ese derecho, y a su vez ese derecho acompañado con un concepto que a mí me parece fundamental, que es la idea de igualdad. Entonces, veamos un poco qué significa cada uno de estos elementos para entender históricamente qué significa una Corte de Oro. Nosotros, si nos ubicamos históricamente, podemos decir que la Corte Suprema de Justicia, denominada Corte de Oro, es aquella que se ubicó en el periodo de López Pumarejo. Cuando él asciende a la presidencia, cuando es elegido como presidente de la República, dice Cajas, con una votación significativa, se entendió que había un cambio hacia una forma de pensar liberal del Estado. Y esa forma liberal hizo que los magistrados de aquel entonces hicieran una visita protocolaria al presidente López Pumarejo, y dentro de esa visita protocolaria pidiesen o reflexionasen sobre la continuidad de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando hacen esa visita, el doctor López Pumarejo hace una reflexión que me parece fundamental y que de antemano anuncia el cambio de pensar dentro de la Corte a través de un cambio en la composición de sus magistrados. Él dice, como lo menciona en la diapositiva, que deben pensarse en algunas cosas. La primera es pensar en una justicia inteligente. Y esa justicia inteligente está apoyada no simplemente en el concepto de ley como fuente y fuente principal, sino que está pensada en una fuente que es social, que es lo que nosotros llamaríamos los hechos sociales. Entonces, lo primero que dice López Pumarejo es que la nueva justicia o la nueva forma en que nosotros debemos pensar la justicia en Colombia es una justicia que piense en los hechos sociales, porque como avanzamos, si miramos más adelante
en el discurso que él da, él menciona algo que me parece importante, y es que no pueden hacerse interpretaciones pálidas o interpretaciones mecánicas de la ley, porque estas no son o no reflexionan en torno a la realidad social, sino que realmente lo que hacen simplemente es una operación mecánica. Y con estos elementos, la justicia inteligente, el hecho social y el cambio en la forma de interpretar, él estaba haciendo un anuncio de manera implícita que parece importante, y es la antigua composición de la Corte Suprema pecaba por, lo dice Cajas, por haberse refugiado en la aplicación meramente técnica de la ley, y por tanto es necesario que haya una nueva generación, es decir, una nueva composición en la Corte Suprema que nos dé un cambio importante en la forma en que nosotros pensamos el derecho. Y eso, ¿cómo lo vemos? Lo vemos, como lo dicen Duarte y Figueroa, en una nueva composición de magistrados, Zuleta y Inestrosa, entre otros, que puede conocerse como un grupo de juristas inquietos. Algunos autores también los llaman pertenecientes a la élite liberal, y que tenían una postura distinta a sus predecesores conservadores. ¿Y en qué consistía esa postura? Los magistrados que ingresan en 1935 a la Corte Suprema de Justicia nos dicen que no podemos pensar nosotros en encerrarnos en la ley y en sus límites filológicos e históricos. Es decir, no basta con una interpretación exegética de la ley, ni con una mera interpretación a la voluntad de quien hace la ley, sino que es necesario encontrar otras fuentes. Y esas fuentes, entre ellas, son las propuestas por François Genis, que es la Escuela Libre de Investigación Científica. Y en ese sentido, la Corte Suprema de Justicia no va a pensar ya simplemente en la ley como fuente, sino en el cambio social. Y el cambio social a través de una lectura de los hechos que vivía la comunidad política colombiana de aquel entonces. Digamos, ahí es donde nosotros ya empezamos a entender el primer cambio o el primer elemento de lo que es ser bisagra, del cambio hacia una nueva generación. Pero para ello, la Corte de Oro tuvo que hacer 3 tipos de ejercicios. El primer ejercicio tuvo relación directa con el sistema de fuentes. Es decir, si yo quería cuestionar la aplicación técnica o pálida de la ley, la primera respuesta que tenía que ofrecerle a los movimientos conservadores de aquel entonces era: ¿dónde puedo yo encontrar un razonamiento o una fuente adicional que me permita construir un discurso jurídico diferente? Y a partir de ahí, la Corte Suprema de Justicia de 1935 dijo: no solo nosotros tenemos la ley, sino que tenemos nosotros algo que se denominan los principios generales del derecho. Y esos principios generales del derecho no son algo distinto o extraño al sistema de fuentes colombiano, pues las normas previstas en la ley 153 de 1887 ya las consagraban. Decían que se podía acudir o a la doctrina constitucional o a los principios generales del derecho, y a partir de estos principios generales de derecho también tomar decisiones concretas. Y entonces lo que hizo la Corte Suprema de Justicia fue enunciar y decir: ok, no tenemos nosotros algunos enunciados dentro de la ley que son importantes para fallar, sino que también nosotros tenemos principios,
Y esos principios pueden, como lo dice, por ejemplo, el derecho norteamericano o el derecho anglosajón, encontrarse de manera implícita en el ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, sostenía la Corte de Oro, lo interesante es que aquí no va a haber una creación de derechos, sino lo que va a hacer es un reconocimiento de lo que está implícito en el ordenamiento jurídico colombiano. Y entonces, ¿qué significó eso implícito en el ordenamiento jurídico colombiano? Significó que empezaron a estudiar unos principios que no había previsto la Corte anterior, que era de corte conservadora. Por ejemplo, el primer principio que empezó a enunciar fue el principio de buena fe. Y ese principio de buena fe lo llevó posteriormente a un segundo principio, que es el principio de la asimetría. Entonces, en las relaciones de derecho privado, principalmente, la Corte Suprema de Justicia cuestionó tajantemente la igualdad formal, porque decía la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces que la igualdad formal parte del supuesto de que todas las personas se encuentran en la misma capacidad de negociar y tomar decisiones sobre su vida, pero los fenómenos sociales, como lo es la producción de contratos en masa, llevan a que realmente el ciudadano se encuentre en una condición de desventaja respecto a otros actores, como por ejemplo el surgimiento de compañías de seguro, entre otros, en Colombia. Y esa posición hace que nosotros ya no hablemos de una simetría contractual, sino que hablemos de una posición asimétrica, que implica el reconocimiento de unos derechos a favor de los ciudadanos. Entonces, un cambio importante de la igualdad formal a la igualdad material bajo la teoría de la asimetría. Pero al mismo tiempo, constituyó la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces un contrapeso efectivo respecto a los demás poderes. Y esto llevó a una pregunta que me parece muy importante, y es: ¿cuál sería entonces la función política? ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia, curiosamente, una vez posesionada, empezó a estudiar algunos decretos en torno a estados de sitio, y la Corte logró declarar la inconstitucionalidad de algunos o condicionar la vigencia de estas declaratorias, a tal punto que, por ejemplo, López Pumarejo, que fue quien se encargó de nombrar a estos magistrados, admitió, dijo: respeto la autonomía judicial, respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia, aunque no comparta alguno de sus elementos. Y entonces empieza a ser un sistema de contrapeso efectivo respecto al Poder Ejecutivo, que ha tenido cierta influencia en la Constitución de 1886. Y eso me permite a mí una síntesis preliminar, y es que la Corte Suprema de Justicia se denominó Corte de Oro porque, primero, implicó un cambio dentro de la comunidad política. Segundo, implicó una forma de pensar el derecho. Y tercero, introdujo algunos elementos o principios esenciales que llevan a la reconfiguración de derechos individuales, que curiosamente la Corte Constitucional a futuro va a retomar. Dentro de esas, la teoría de la simetría y algo que no mencioné anteriormente, y es la función social de la propiedad, que curiosamente la Corte Constitucional en 1995 también retoma. Y eso me lleva a mí entonces a la siguiente pregunta. Si esas fueron las características de la Corte Suprema de Justicia que le permitieron hablar de una Corte de Oro, la siguiente pregunta que nosotros debemos hacernos es si esas características se encuentran en la Corte Constitucional y, por tanto, podemos hablar de una Corte de Oro constitucional. Entonces, aquí nosotros debemos hablar de un contexto que me parece importante. Todos conocemos que la Corte Suprema de Justicia abrió la oportunidad o reconoció constitucional el inicio de la Asamblea Nacional Constituyente. Y justo cuando se convoca a esta Asamblea Nacional Constituyente, comienzan a surgir posiciones en torno a lo que esta Asamblea debía
y no debía ser. Algunos autores ya antes, como por ejemplo Pedro Pablo Camargo, habían cuestionado fuertemente la Constitución de 1886 y la crítica fundamental que tenía este autor respecto a esa Constitución era que no tenía en cuenta al ser humano como fundamento y cúspide de la comunidad política, y en ese sentido era necesario considerar una nueva constitución en la que el ser humano no solo sea la fuente y cúspide, sino que pueda realizarse a través del disfrute de sus derechos, que en esa época también los llamábamos libertades civiles y políticas. Segundo, estar libre del temor y la miseria. Y tercero, gozar efectivamente sus derechos sociales. Es decir, Pedro Pablo Camargo, en esa época, ya en 1987, empezaba a enunciar aquello que podía ser esencial dentro de una reforma constitucional, y era la dignidad humana, el principio de separación y colaboración efectiva de poderes y el reconocimiento de la igualdad material, que se traduce en un catálogo de derechos sociales. Y estas reflexiones de Camargo, entre otros autores, calan dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, que toma unas decisiones que me parecen fundamentales. La primera es declarar que la Constitución ya no solo es una carta de navegación, que era la forma en que se tenía prevista la Constitución de 1886, sino que ahora esta será una carta normativa, es decir, reconoce que la Constitución es fuente de derecho, y no solo fuente de derecho, sino una fuente suprema. ¿Y eso dónde lo encontramos nosotros? En el artículo 4º, inciso 1 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Una vez dicho eso, lo siguiente que dijo es que tanto la Constitución Política de Colombia como el ordenamiento jurídico colombiano está fundamentado en el respeto de la dignidad humana, que lo encontramos nosotros en el artículo 1º, parte final, que dice que Colombia es, y da un conjunto de notas características, y luego dice fundada en la dignidad humana, la solidaridad y el trabajo. Y esto permitió al mismo tiempo estimar que la dignidad humana se concreta en un catálogo de derechos, pero la constituyente dijo, no solo va a ser un catálogo, sino 3 catálogos de derechos, que es lo que nosotros conocíamos antiguamente como las generaciones de derechos, o también como lo que eran los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos colectivos y del medio ambiente, pero que por jurisprudencia constitucional hoy llamamos derechos fundamentales en términos generales. Una vez se hizo esto, la siguiente pregunta que tuvo que plantearse la Asamblea Nacional Constituyente es: si la Constitución tiene valor normativo, debemos reconocer un guardián más estricto de este valor normativo, y por tanto debemos ver nosotros si esa opción se encuentra en la Corte Suprema de Justicia o en un nuevo órgano. Y aquí lo menciona en algún momento Carlos Gaviria Díaz, el ala conservadora de esa época consideraba lo siguiente: primero, que efectivamente debía existir un control constitucional, pero ese control constitucional solo debía hacer referencia a la ley, porque la ley, en postura o en opinión de Sáchica, en 1993, es la que garantiza efectivamente el derecho a la igualdad, y por tanto es la ley la que debe primar dentro del ordenamiento jurídico. Y entonces no debe haber otra cosa sino un sistema de control integral hacia la ley. Y Sáchica en 1993, ya después de la Constitución del 91, decía que era peligroso
pensar en otros mecanismos de control constitucional. Y eso hacía mención más o menos a la acción de tutela. ¿Por qué razón? Decía él, porque entonces ya no vamos a estar en el imperio de la ley, sino en el imperio del derecho. Segundo, el ala conservadora consideraba que ese control de leyes, que ya se reconocía, debía mantenerse en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué en esa corte? Porque ya desde la experiencia que habíamos tenido a comienzos de 1900 hasta finales de 1990, nos había dicho que la Corte Suprema sí tenía competencias y tenía la capacidad suficiente para hacer control normativo. Y tercero, debía permanecer en la Corte Suprema porque esta Corte era consciente en el imperio de la ley. Y porque era consciente de que toda operación que hiciese el juez que hace control constitucional se mantuviese dentro de la ley, que era un tema que a mí me parece fundamental. Sin embargo, otros autores y otros constituyentes consideraron que esta postura no era adecuada, y no era adecuada por unas razones fundamentales, y son las siguientes. Primera, pensar que la igualdad se logra simplemente a través de la ley puede incurrirse en el riesgo de reconocer al mismo tiempo que solo la igualdad formal es la que prima dentro de un sistema jurídico. Y esa igualdad formal solo se concretará en la medida en que el legislador tome decisiones. Y entonces una pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿y qué ocurre si el legislador no previó una situación particular o un cambio social que nos lleve a reflexionar sobre nuevos actores? Segundo, la experiencia nos ha dicho, decían los constituyentes, que reconocer simplemente la igualdad formal de la ley puede crear escenarios de discriminación fuertes, y tan fuertes que nos pueden recordar la historia del conflicto colombiano. Y tercero, que me parece importante, es que era necesario algo más. ¿Y ese algo más en qué consistía? La Asamblea Nacional Constituyente sostuvo que la Constitución Política de Colombia estaba preparada para incorporar nuevas lógicas que incluso o no eran conocidas por la Constitución del 86 o eran contrarias a ciertas formas de razonar en la Constitución del 86. Y entonces, esas nuevas lógicas implicaban nuevos jueces o jueces renovadores. Y esos jueces renovadores, además, debían tener claro que la Constitución es una fuente suprema en el derecho interno principalmente, y que por tanto debe existir un guardián que se encargue de hacer efectivo ese valor normativo, pero al mismo tiempo de hacer un control real del ejercicio del poder público, que no puede limitarse, como ocurrió en muchas ocasiones con la Corte Suprema de Justicia, a una mera revisión formal de las cosas o mera revisión competencial, sino que también debía implicar una revisión integral o completa de las actuaciones del poder público. No solo la ley, sino cualquier actuación del poder público. Y es a partir de estos criterios que se crea la Corte Constitucional, con una expresión bellísima, y es que cuando nosotros leemos los artículos 240 y 241 de la Constitución Política de Colombia, vemos que ahí se enuncia que a la Corte Constitucional le corresponde la guardia de la supremacía e integridad de la Constitución. Y a través de ello le corresponde el ejercicio del poder, del ejercicio de control de poder público a través del control de constitucionalidad, que es algo que ya conocíamos nosotros, pero con más fuerza ahora. Y segundo, la acción de tutela, que es lo que viene a complementar el ejercicio de las actuaciones del poder público. Entonces, permítanme aquí hacer el parangón. Fíjense que López Pumarejo nos dice, es necesario, ya en 1935, nos dice, es necesario
reflexionar en el hecho social, es necesario renovar la justicia y es necesario pensar en nuevas formas de administrar justicia, que son reflexiones similares a las que se plantea la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Aquí vendría también un dato curioso. El dato curioso es que estas reflexiones parecen revivir porque durante la década de los 70, la Corte Suprema de Justicia experimentó un regreso hacia la igualdad formal. Y eso fue lo que permitió que se hicieran discursos semejantes en estos momentos históricos. Y una vez creada la Corte Constitucional, se decidió integrar la primera generación. Y esta primera generación estuvo compuesta por dos cortes, que es lo que nosotros conocemos como la Corte de Transición, que estuvo entre 1992 y 1993, y lo que nosotros ya llamaremos como tal la primera Corte, que es aquella que surge entre 1993 y 2001. ¿Quiénes fueron los magistrados que estuvieron en esas dos cortes? En el cuadro que les comparto en estas diapositivas podemos ver algunos de la Corte de Transición y algunos de la primera Corte. De ellos, aquí valga la pena mencionar, por ejemplo, a Eduardo Cifuentes Muñoz, a Fabio Morón Díaz, a Antonio Barrera Carbonell, a Vladimiro Naranjo Mesa y Carlos Gaviria Díaz, ¿no? Y los menciono a ellos quizás porque son sentencias que cuando nosotros revisemos en nuestros estudios nos daremos cuenta que llevan su ponencia o llevan una ponencia importante en torno a la reflexión del derecho constitucional. ¿Y qué hicieron estos jueces? Estos jueces tuvieron que enfrentar los siguientes retos. El primero fue darle una fundamentación teórica y política a la Constitución. El segundo fue darle un significado a la dignidad humana y a la libertad. Tercero, definir cómo debe entenderse el sistema de fuentes. Y cuarto, hacer efectivos los derechos sociales. Respecto al primer punto, que es la fundamentación teórica y política de la Constitución, debemos tener en cuenta una cosa, y es que en los estudios de teoría constitucional y en los estudios de historia constitucional, nosotros vamos a ver un patrón común en las cortes constitucionales o en aquellos que fungen como juez constitucional. Y es que una vez estos son instituidos, tienen como función principal definir la comunidad política, pero a través de lecturas rigurosas del texto de la Constitución o de los anales del constituyente primario o de los framers. ¿Qué significa esto? Que varios jueces constitucionales, tribunales o cortes constitucionales, antes de plantear una discusión teórica, lo primero que hicieron fue tratar de referirse a las gacetas constitucionales o a una interpretación tremendamente rigurosa del texto constitucional, de tal manera que lograsen, como lo dice Richard Posner, lograr manifestar un compromiso constitucional. Pero cuando uno mira la Corte Constitucional colombiana y cuando uno mira tanto la Corte de Transición como la primera Corte, nos daremos cuenta que efectivamente en varias ocasiones esta Corte lo que hizo fue referirse a las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente, pero su principal ejercicio fue no dialogar con estas gacetas, sino dialogar con la filosofía del derecho, la teoría jurídica y la teoría política, que es un tema que me parece importantísimo. Por ejemplo, yo podría traer aquí dos sentencias que me parecen fundamentales, que son la T406 de 1992, que
quienes hemos pasado por una facultad de Derecho, recordamos siempre que nos piden leer esta sentencia. Y es un caso muy bonito, es un caso duro en el cual se habla sobre la garantía de comunidades cuando están afectadas por aguas negras. Entonces, ese es el primer caso. Y la segunda sentencia es la C-221 de 1994, que es la que nos habla sobre la dosis personal. Y fíjense en estas dos sentencias, damas y caballeros, que la Corte Constitucional no hace un estudio profundo de las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente, ni hacen un ejercicio hermenéutico riguroso como lo haría el derecho norteamericano o el derecho alemán en torno al texto de la Constitución, sino que lo que se preguntaron es cómo entender esto desde una fundamentación filosófica y teórica. Y para ello, lo que hacen ellos es mencionar a Bickel, a Cappelletti, a Dworkin, a Gross, a Hart y a Rawls. De estos, Dworkin y Rawls están hablando sobre problemas de igualdad, justicia y principios en el derecho. Hart estaba hablando sobre cómo se estructura el sistema jurídico. Bickel habla sobre la función de los jueces. Y de esa manera, curiosamente, encontramos que la Corte le da una forma particular a la función del juez constitucional, a tal punto que la sentencia T-406 de 1992 dice algo que para mí es impresionante, y es que el Estado Social de Derecho no se realiza efectivamente si no se cuenta con la participación del juez. Es decir, el juez ya no es un mero operador jurídico, sino es un obligado a hacer efectivos los mandatos de dignidad humana y de solidaridad. Y eso lo dice a partir, por ejemplo, de autores como Cappelletti, Dworkin y Rawls. Entonces, me parece importante. Y en la segunda sentencia, en la C-221 de 1994, la Corte Constitucional, además de hacer un estudio sobre el derecho a la autodeterminación o el libre desarrollo de la personalidad, empieza a hacer un ejercicio desde la ética a través de Erich Fromm e Immanuel Kant. Y ellos dos, curiosamente, a través de qué es lo que puede decidir un ser humano o no. Entonces, fíjense que empieza a tomar otras dimensiones desde la filosofía y luego comienza a hablar sobre la cuestión del poder público en Locke y de la teoría del derecho en Carlos Santiago Nino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos decir? Que en principio el ejercicio de la Corte Constitucional fue darle una arquitectura teórica a la Constitución Política de Colombia, no a través de una lectura profunda, aunque sí lo hizo en ocasiones, de las gacetas, sino a través de autores. Y aquí, por ejemplo, yo recomiendo estudios como el de la doctora Estupiñana Churi, en donde ella explica, por ejemplo, en el caso de Carlos Gaviria Díaz, cuál fue la tendencia en cuanto al diálogo con autores de filosofía y teoría del derecho, entre otros. En cuanto a la dignidad humana, la sentencia quizás más importante que nosotros vamos a encontrar en la Corte Constitucional es del 2002, es decir, ya cuando empieza la segunda Corte Constitucional, que es la sentencia T-881 del 2002. Sin embargo, esta sentencia realmente lo que hace es sistematizar todas las reflexiones que había hecho la Corte Constitucional en su primera generación en torno a lo que significa realmente la dignidad humana. Y aquí yo solo traigo un ejemplo, que es un ejemplo que me parece vigente en el derecho colombiano. Y es que la dignidad humana no es algo que simplemente imponga unos deberes a los poderes públicos, sino es un principio que irradia toda relación interpersonal, sea pública o privada. Y por eso pone el ejemplo la Corte Constitucional en su sentencia de tutela 579
de 1995 que las relaciones laborales, a pesar de que tienen un componente de derecho privado, no pueden regirse únicamente por el campo de la autonomía privada de la libertad, que es el principio con raigambre en la igualdad formal, sino que establece condiciones en la garantía de la libertad y la dignidad humana de los trabajadores. Y por tanto, entonces debemos hablar nosotros ya no solo de una igualdad formal, sino de una igualdad material, y una igualdad material, en este caso que plantea la Corte Constitucional, de los trabajadores. ¿Y por qué menciono que este caso es vigente? Porque si uno reflexiona, la Corte Constitucional, esta cuarta generación, también ha hecho reflexiones interesantes sobre garantías laborales y de seguridad social. Y en cuanto al sistema de fuentes, que es un tema que a mí me parece importantísimo, y es que la Corte Constitucional colombiana, si bien en la sentencia C-131 de 1993 y 311 del mismo año, ya había hecho una reflexión sobre cómo se estructuran las fuentes en el derecho colombiano, toma una decisión importantísima en la sentencia de constitucionalidad 083 de 1995. Y en ella dice algo que me parece bellísimo, y es que no existen las lagunas en el derecho porque existen los jueces. Y son los jueces quienes se encargan de darle plenitud al ordenamiento jurídico. Y en ese sentido va a haber una diferencia muy grande entre cómo estaba concebida la Constitución de 1886 y cómo estaba concebida la Constitución y cómo se concibe la Constitución de 1991. ¿En qué sentido? En que en la Constitución de 1886 el punto de partida y el punto de llegada es la ley, mientras que el punto de partida en la Constitución de 1991 es la Constitución y el punto de cierre es el juez. Y el juez en ese sentido ya no solo tiene un ejercicio de aplicación de normas, sino también de reconocimiento y creación de derechos. Y en cuanto a los derechos sociales, si nosotros miramos la SU 225 de 1998, que aún es citada hoy día por la Corte Constitucional, vamos a encontrar una cosa que es importantísima, y es la reconfiguración del catálogo de derechos. ¿Qué significa esto? Que la Constitución estaba concebida con derechos fundamentales, sociales y colectivos, pero la Corte Constitucional ya desde 1998 nos dice que son derechos fundamentales todos aquellos que sean derechos subjetivos, y derechos subjetivos no solo desde la defensa, sino que también son aquellos derechos prestacionales que pueden entenderse como fundamentales. Y en esta sentencia habla sobre el derecho a la salud en niños y otros. Y en ese sentido, la Corte Constitucional está diciendo ya de entrada, fíjense, que el derecho a la salud no es un mero derecho social que corresponda a una meta estatal, sino que es un derecho subjetivo de aplicación inmediata. Entonces, fíjense en la segunda oración de ese párrafo tan bello que les traigo, y es: se tratan de derechos de tal magnitud que su vigencia no puede depender de decisiones políticas y por tanto que requieren de una justiciabilidad inmediata. Y entonces aquí nosotros podríamos ya, por cuestiones de tiempo, llegar a algunas conclusiones que me parecen importantísimas. La primera, fíjense que nosotros podemos decir que la primera Corte Constitucional o la primera generación de la Corte Constitucional la podemos llamar de oro, Corte Constitucional de oro, porque a ella le correspondió, primero, atender a unas posturas conservadoras fuertes en torno a la función de la justicia y del control constitucional. Segundo, le correspondió un cambio social significativo. Tercero, tuvo que plantear una nueva forma de entender el derecho. Y cuarto, tuvo que hacer un ejercicio de garantía efectiva
de los derechos constitucionales. Y en ese sentido es la Corte Constitucional en su primera generación la que nos marca el derrotero de cómo debe reflexionarse el derecho y el derecho constitucional colombiano hasta hoy. Yo les agradezco muchísimo por su paciencia, por acompañarnos en esta charla y estoy atento a cualquier inquietud que tengan respecto a la misma. Mil y mil gracias. Muchas gracias, doctor Palomares, por tan clara, pertinente y ponderada exposición acerca de este tema tan llamativo, tan brillante, digamos, de esta Corte llamada Corte Constitucional de Oro. Vamos, doctor Jorge Ricardo, al fragmento de las preguntas. Y la primera, ¿cuáles son los precedentes de la primera Corte Constitucional que se mantienen vigentes y qué debates proponen en la actualidad? Sí, yo no haré una mención extensa de los precedentes que están vigentes, solo haría mención a algunas que me parecen importantes. Un primer precedente que se mantiene vigente no solo en la reflexión académica, sino también en la reflexión judicial, es la sentencia T-406 de 1992, y se mantiene vigente porque ella fue la que dio paso a dos elementos esenciales. El primero es el del Estado Social de Derecho, y el segundo es el primer paso hacia la dignidad humana, que, como lo comenté, luego lo sistematiza la sentencia T-881 del 2002, y que lo reitera, curiosamente, la sentencia T-398 del 2019. Es decir, es una sentencia que se ha mantenido vigente, yo diría que casi los 29 años de su historia. Otras sentencias que me parecen importantes son aquellas que tienen que ver con la eutanasia. En 1997, la Corte Constitucional reconoció el derecho a morir dignamente, y los fallos del 2014 en adelante lo que hacen es reiterar esa sentencia en torno a el derecho a morir dignamente, y lo único que han hecho es reforzar la obligación que tiene el legislador y el ejecutivo de reglamentar cómo se debe ejercer ese derecho. Otro que yo podría mencionar aquí es, curiosamente, el de los servicios y tecnologías en salud. La mayoría de nosotros considera que la sentencia T-760 y la sentencia C-313, la primera del 2008, la segunda del 2014, fueron las que reconocieron el derecho a la salud como fundamental, y segundo, las excepciones respecto a los servicios y tecnologías en salud que están expresamente excluidos del plan de beneficios en salud. Pero como les acabo de mostrar, por ejemplo, la SU 225 de 1998 nos dice a nosotros que ya es un derecho fundamental. Entonces lo que hace la T-760, la 313 y ahora la SU 508 del 2020 es reiterar ese llamado y segundo, retomar, digamos, esas excepciones. Muchas gracias. Siguiente pregunta, doctor Palomares. ¿Existen cambios esenciales entre la primera Corte Constitucional y la actual en torno a la comprensión de los principios y los derechos fundamentales? Esa pregunta es interesante. Yo me atrevería a decir que hay unos cambios que son fundamentales. Digamos, si uno lo hace cronológicamente, uno puede decir que han existido 4 generaciones de Corte Constitucional. Vamos, la cuarta generación es la que tenemos presente. Y esta cuarta generación va a tener unos elementos que me parecen importantísimos. El primero es que ha vuelto hacia una teoría de preferencia por el legislador, es decir, ya no solo habla del margen de configuración legislativa, sino que dice que debe preferirse la acción del legislador respecto a los otros. Y digamos, ahí va a haber un cambio muy importante porque en la Corte, en la primera generación de la Corte, habían unas órdenes directas e incluso de aplicación directa de sentencias. Hoy prima el exhorto, hoy prima, digamos, el trato preferente o deferente hacia el legislador, y eso, digamos, para mí va a ser un cambio fundamental.
El segundo es el concepto de participación ciudadana. Y el concepto de participación ciudadana, la Corte Constitucional en su primera generación era rigurosa y daba el mayor margen de participación posible de la ciudadanía. Esta cuarta generación lo que ha hecho es morigerar un poco esa participación. Hay casos que son importantes, como por ejemplo Manzarrobar Energy y otros, y los casos de consultas populares, en los cuales esta Corte ha dicho que por preferencia al poder central y al concepto unitario, se debe preferir es la decisión política respecto a la decisión participativa. Y también la forma en cómo se garantizan los derechos sociales. Como lo vimos nosotros, la SU 225 del 98 nos decía que son derechos subjetivos inmediatos. La Corte, en unos últimos fallos, ha hablado, por ejemplo, sobre diálogos significativos y permitir que sea el poder público quien defina esos derechos. Entonces yo creo que hay algunos cambios, pero en líneas esenciales, como por ejemplo dignidad humana, se mantiene. Doctor Palomares, ¿cómo pensó la primera generación de la Corte Constitucional las relaciones de derecho internacional? Ok, esa pregunta es difícil, esa pregunta es muy difícil. Yo en estos momentos recuerdo solo un fallo, que es el fallo C027 de 1993, que habla sobre el concordato con la Santa Sede. Entonces, es un caso en donde se definían las jurisdicciones de familia por matrimonios católicos, pero en ese caso, curiosamente, la Corte Constitucional hizo una reflexión de sujeción del derecho internacional al derecho constitucional colombiano, que es una tendencia un poco contraria a lo que ocurre en estos momentos en otros países en donde se reconoce fuertemente la incidencia del derecho internacional. Y en esta sentencia, digamos, hay una lectura un poco hermética del derecho internacional, que curiosamente uno puede verla en otras sentencias. Por ejemplo, la sentencia C-111 del 2019, curiosamente, hace una reflexión parecida. Dice que los instrumentos internacionales deben ajustarse a la Constitución, no al revés, que es como lo están haciendo los otros ordenamientos. Entonces, creería yo que en ese sentido la primera Corte en ocasiones tuvo lecturas un poco herméticas del derecho internacional. Nuestro agradecimiento especial al doctor Jorge Ricardo Palomares García por su clara, ponderada explicación sobre la generación de oro de la Corte Constitucional, que sin duda marcó un hito en la historia republicana de nuestro país, como usted bien lo mencionó a lo largo de su disertación, cuya tarea fue darle una identidad teórica y política a la Constitución, así como otorgarle fuerza al carácter normativo de la misma, en especial de la dignidad humana y los derechos fundamentales. Igualmente establecer la manera en que los principios constitucionales entran en relación. Corte Constitucional que hace efectivos los derechos y que además crea conciencia sobre la importancia de esos derechos. Institución a quien se le confía la guarda de la integridad y supremacía de nuestra Constitución política, conforme lo expuso el doctor Palomares, y de acuerdo al artículo 241 superior. Un agradecimiento especial también a los servidores, servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del 38º presidente de los Estados Unidos, Gerald Rudolph Ford. La Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala y cuídala. Mantén el honor y el orden en tu propia casa y la República perdurará. Muchas gracias. Feliz día para todos y para todas.